Padre, porque tú estás aquí, Señor. Te damos tantas gracias, Padre. Tu presencia está aquí, Señor. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, tú estás ahí presente. Y hoy sabemos, Señor, que tú estás aquí. Gracias te damos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos brindas hoy de venir a estar en tu presencia, Señor. No todos tuvieron esa oportunidad. Gracias por escogernos, Señor, para venir a escucharte, para venir a alabarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábale. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Te adoramos, Señor. Adórale, adórale. Grande eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Grande eres, Padre. Te amamos, Señor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias, Señor. Y hoy te pido, Padre, que me uses como un instrumento. Que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mi boca. Que no sea yo el que dirige este servicio, Señor, sino tú, Espíritu Santo. Dirígeme, úsame, Señor, como un instrumento para llevar tu palabra. Que hoy mi familia salga renovada, Señor, por tu palabra. No por lo que Pastor Arturo diga, sino por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no saluda a alguien que no haya venido con ustedes? Denle la bienvenida y de paso aprovechen en saludar a las madres por su día. Hoy festejamos a las mamás, a todas las que están hoy presentes, a todas las que decidieron hoy venir a celebrar su día con nosotros en la presencia del Señor. Hijo, ¿me abres? Y pedimos a los jóvenes que vayan a su clase. Ellos tienen una clase especial hoy. Y igualmente, gracias. Saludamos a todos los que se conectan por internet. Gracias por conectarse una vez más. Hoy domingo, 1:30. Y antes de comenzar, quisiera recordarles que hoy a las 6:30, Pastor Ana va a estar con nosotros. Y espero volver a verlos hoy a las 6:30. Amén. Amén. ¿Estamos listos? Hoy hemos venido a aprender, ¿no es cierto? Y miren, el aparato este ya se... ¿Cómo estamos? Sí, señor, sino que está medio... Hoy quisiera comenzar, voy a usar mi teléfono, ¿sí? Y por eso es que siempre me lo mando por email, porque yo sé que no se puede confiar en estos aparatos. Hoy quisiera comenzar comentándoles, hemos venido viendo los últimos domingos lo que hace la palabra de Dios en nosotros, el cambio que produce la palabra de Dios, el cambio que produce el escuchar la palabra de Dios. Hemos visto el ejemplo de Zaqueo y hoy quisiera que ustedes repitan conmigo: tengo que oír para ser transformado. Tengo que oír para ser transformado. Alex, si te paso esto y lo ves, está medio raro, está al revés. No sé qué, pero ya sabía que era bueno que me lo mandara por correo porque ya me pasó anteriormente.
tengo que oír para ser transformado. Tengo que oír para ser transformado. No es solamente conocer la palabra de Dios, sino saber aplicar la palabra de Dios para cualquier problema que se nos presente. Digan, no es solamente conocer la palabra de Dios, sino saber aplicarla para cualquier problema que se nos presente. Algo que estaba escuchando a Pastor Ana, y ella decía que ella escuchó mucho al obispo Saúl cuando él decía que ningún cristiano puede decir, gracias Alex, puede decir que tiene un problema y no sabe qué hacer al respecto. ¿Por qué? Porque la solución de todos nuestros problemas, digan, está en la Biblia. La solución de todos nuestros problemas están en la Biblia. Y obviamente mi intención de ahora es no darle solución a todos sus problemas, pero sí darles un ejemplo de cómo gente en la Escritura, al oír la palabra de Dios, encontraron una solución para su problema. Pastor Ana también nos comentaba en una enseñanza que ella dio que el obispo Saúl decía, así como cuando uno va a la escuela y aprende a resolver un problema de matemática o de lo que sea, después uno va a su casa y aplica lo que aprendió en la escuela para resolver otros problemas, ¿no es cierto? Ahora ustedes si van a la tienda a comprar algo y... Tengo un eco, me parece. Ahora ustedes van a la tienda a comprar algo. ¿Cuántos no han usado alguna fórmula que aprendieron en la escuela? Ninguno. Ok, yo sí. Entonces, qué bueno que ustedes nunca han tenido que recordar lo que aprendieron en la escuela. Pero yo sí. Yo recuerdo que he usado muchas fórmulas que me enseñaron cuando estaba en la escuela. Entonces, de ahí la importancia que debemos de darle al hecho de venir a la iglesia. Porque en la iglesia nosotros podemos, como en este momento lo vamos a ver, problemas que se solucionaron con la palabra de Dios, que podemos aprender y cuando se nos presente un problema, usar lo que dice la palabra de Dios para resolver ese problema. ¿Sí me estoy dejando entender? Sigo escuchando no sé si ustedes escuchan o soy yo nada más que escucho un eco. ¿Sí? ¿O están diferentes las bocinas? Ok, está bien entonces, no hay problema. Si ustedes están bien, yo estoy bien. Entonces les decía que la intención mía de esta tarde es de que al darnos cuenta de que en la Biblia hay personas de que al escuchar el Evangelio encontraron una solución a su problema, de esa misma manera nosotros al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio de Dios, ahora podemos encontrar una solución a nuestro problema. Las semanas pasadas o hace 2 semanas yo les decía que Pastor Ana había dicho algo que me pareció muy bonito y que lo escuchó el doctor Mike Murdock, es de que no tenemos un problema familiar o un problema de parejas o un problema con nuestros hijos o un problema con nuestro trabajo. Tenemos un problema que es la falta de sabiduría. Y la falta de sabiduría la podemos solucionar escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando yo digo que es importante que vengamos a la iglesia y que estemos constantemente escuchando la palabra de Dios, es porque en la palabra de Dios, en el Evangelio, están la solución a nuestros problemas. Digan, en el Evangelio está la solución a mi problema. Ahora, yo no sé qué problemas tengan ustedes. Obviamente yo no he conversado con nadie y no quiero que nadie diga, uy, Pastor Arturo ya se acordó de lo que le conté y por eso está enseñando esto. No. La idea es que cuando ustedes vengan a la iglesia, se lleven algo que les sirva en su diario vivir. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo ustedes pueden darse cuenta que al estar viniendo constantemente a la iglesia, al estar constantemente escuchando la palabra de Dios, ustedes van a empezar a encontrar soluciones a los problemas que tengan. Por ejemplo, las personas que dicen, Pastor Arturo, yo soy alcohólico o me gusta el chupe, porque a mi papá le gustaba el chupe, a mi abuelo le gustaba el chupe y a mí me va a gustar y a mis hijos les van a gustar. Eso tiene solución en la palabra de Dios, ¿no es cierto? O aquellos que dicen, Pastor Arturo, a mí me gustan los hombres o a mí me gustan las mujeres y eso no tiene solución
así nací yo, no es cierto. En la palabra de Dios encontramos la solución a ese problema. Entonces, cuando yo digo que estoy diciendo esto porque siento en mi corazón que hay personas que piensan que hay problemas que no tienen solución. Hay personas, y no sé, no estoy hablando en especial de alguien, pero habemos personas o hay personas que pueden llegar a un punto a pesar, Pastor Arturo, el problema que yo tengo no tiene solución. Les digo lo que dijo Pastor Ana, el cristiano que tiene una Biblia tiene la solución a su problema. ¿Amén? No les causó mucha felicidad eso. Barack Obama les va a dar papeles a todos los inmigrantes. Ahí sí gritan, amén. Les estoy dando una solución que para mí es algo maravilloso. Saber de que si tengo un problema, por más grande que sea, si voy a la Escritura, encuentro la solución a ese problema. ¿Amén? ¿No les debería de alegrar eso? Saber que cualquier problema que tengan, ¿lo pueden resolver con la Escritura? No les emociona. A mí sí me emociona mucho y ojalá que después de esta enseñanza, al finalizar, se vayan ustedes más contentos, más alegres de saber que la palabra de Dios, el Evangelio, nos da la solución a nuestros problemas. Recordemos que la semana pasada vimos cómo el encuentro con el Señor Jesús, el que tuvo Zaqueo, produce un cambio. Produjo un cambio en Zaqueo, un cambio muy significativo. No nos dicen las Escrituras especialmente o específicamente por qué Zaqueo buscaba al Señor Jesús, pero asumimos que había estado escuchando acerca de él. Si me llevan a Lucas 8, del 26 al 39, por favor, en la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué digo que asumimos? Porque si leemos más que solamente la historia de Zaqueo, podemos ver que el Señor Jesús estaba en otras ciudades, estaba en otros lugares haciendo cosas que muy posiblemente Zaqueo haya escuchado. Lucas 8 del 26 al 39 nos dice, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Digan conmigo, este hombre tenía un problema. Ese hombre no vivía en su casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies, y lo mantenían vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas? Él contestó, me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no lo mandaran al abismo donde se castigaba a los demonios. Cerca de ahí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejaran entrar en esos animales y él les dio permiso. Número 33. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos, y esta es la parte que me interesa más, cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. ¿Por qué es importante esa parte? Porque ahí nos da a entender de que lo que el Señor Jesús hacía, la gente lo podía saber por medio de lo que las personas hablaban. Ahí es donde yo digo que Zaqueo tal vez tenía un interés en conocer al Señor Jesús por lo que escuchaba de él, por lo que estos hombres corrían a los pueblos a decir, ahí viene el Señor Jesús, el que ha hecho esto o aquello. Amén.
Tal vez Zaqueo escuchaba lo que la gente decía del Señor Jesús, o inclusive escuchaba lo que la gente repetía de lo que el Señor Jesús decía. Ahora una pregunta para ustedes: ¿qué era lo que el Señor Jesús decía? Digan el Evangelio, las buenas nuevas. Si me acompañan a Lucas 8, del 1 al 3, por favor, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. No sé si está ahí o tendremos que abrir este Bible Getaway. Entonces, tenemos aquí que el Señor Jesús llegaba a las ciudades. Eso lo hemos visto ya con Pastor Ana anteriormente. Y el Señor Jesús no llegaba automáticamente a hacer milagros, sino que llegaba con una palabra, llegaba con algo que decir. ¿Qué era lo que él decía? El Evangelio, las buenas nuevas. Lucas 8:1, esa es la versión Nueva Biblia Latinoamericana. En Bible Getaway, por favor. Lucas 8, del 1 al 3. Se los voy a ir leyendo de aquí para ir avanzando. Dice así: poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas. Digan, el Señor Jesús recorría ciudades y aldeas. Ahora viene lo importante. Dice así: proclamando y anunciando las buenas nuevas. Digan conmigo: proclamando y anunciando las buenas nuevas, el Evangelio. Comencé, si recuerdan ustedes, diciendo que todo problema tiene una solución. Para los cristianos, todo problema tiene una solución si lo buscamos en la Biblia. Pero obviamente debemos de estar escuchando siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a empezar a esperar tener un problema para recién decir: a ver, Pastor Ana o Pastor Arturo, ¿en qué parte de la Biblia puedo encontrar una solución a este problema? Ustedes deberían de estar constantemente escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, para que cuando a ustedes se les presente un problema, sepan cuál es la solución a ese problema. Cuando ustedes iban a la escuela, no iban un día y después decían: bueno, cuando tenga que comprar algo en el mercado, ya buscaré, no sé, la tabla de multiplicaciones para ver cuánto es lo que debo de pagar. No, ustedes fueron a la escuela, nosotros fuimos a la escuela a ser instruidos en materias que luego en nuestra vida nos han servido para poder hacer, no sé, algunas carreras, algunos trabajos. Lo que hemos aprendido en la escuela nos ha servido después en nuestra vida. De la misma manera, cuando uno viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, debemos de venir con esa intención, con la intención de aprender de la palabra de Dios, de ver en cada servicio los ejemplos que se les presentan a ustedes de acuerdo a la Escritura, para que el día que ustedes tengan un problema, sepan a qué parte de la Biblia recurrir para solucionar ese problema. Algo muy conocido entre todos nosotros es: toda mi casa será salva. ¿Quién no sabe esa Escritura? ¿Quién no sabe esa promesa de Dios? Todos la sabemos, al menos yo creo que todos la debemos saber. Todos la usamos. Todos repetimos esa Escritura cuando decimos: toda mi casa será salva. Pero esa no es la única solución a un problema en la Biblia. Hay muchas otras soluciones. Pero yo no tendría el tiempo para decirles específicamente qué solución hay para cada problema. Pero sí tengo tiempo para presentarles a ustedes ejemplos en la Biblia de problemas que tuvieron una solución gracias a la palabra de Dios. Y ustedes, al escuchar eso, van a tener la confianza, digan la confianza, la fe que uno necesita para saber que si usted tiene un problema, lo que tiene que hacer es ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas, entre paréntesis, el Evangelio del reino de Dios. Perdón. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas, digan sanadas. O sea que habían tenido un problema. ¿No es cierto? Si usted es sanado es porque tuvo un problema, una enfermedad.
¿Me están siguiendo? Y también algunas mujeres que habían sido sanadas, o sea, que habían tenido algún problema. En este caso, sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Estas mujeres caminaban con el Señor Jesús después de haber sido sanadas de enfermedades y de espíritus malos. Ok, íbamos a leer, pero seguimos avanzando, si no. Nos quedamos en, perdón. Digan conmigo, si tengo un problema, tengo las escrituras para solucionar ese problema. Entonces, decimos que el Señor Jesús llegaba a las ciudades, llegaba a los pueblos, dando las buenas noticias, hablando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio literalmente significa buenas nuevas. Digan conmigo, buenas nuevas. Es el plan de Dios que ha diseñado para salvar a los seres humanos pecadores de la separación eterna de Él. Nosotros al pecar estamos separados de Dios. Romanos 3:23, por favor. Es por eso que necesitamos el Evangelio, porque nosotros, y ya hemos visto esto con Pastor Ana, somos pecadores y estamos alejados del Señor. Romanos 3:23 en la traducción en lenguaje actual, por favor. ¿O está bien esa? Todos hemos pecado y por eso estamos ¿qué? Todos hemos pecado, entonces ¿qué? Estamos lejos de Dios. Entonces necesitamos del Evangelio, de la palabra de Dios, para estar nuevamente cerca de Él. Amén. ¿Qué pasa cuando escuchamos el Evangelio? ¿Qué pasa cuando escuchamos el Evangelio? Cuando escucho el Evangelio, digan, la fe viene. Cuando escucho el Evangelio, mi confianza en el Señor viene. Como dijo Pastor el otro día, no tengo que comprar la fe. No tengo que ir a buscar la fe en algún lugar. La palabra de Dios dice que la fe o la confianza en el Señor viene al escuchar el Evangelio. Por eso comencé esta clase diciéndoles la importancia que tiene que estemos escuchando constantemente la palabra de Dios, que estemos constantemente leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el Evangelio, estamos escuchando el Evangelio. Si ustedes van a un lugar donde se predica o donde se enseña, chistes, bromas, casos de la vida real, o les cuento una historia y solamente digo una parte de la Biblia, no están escuchando el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios. Digan, el Evangelio es la palabra de Dios. Y lo que yo necesito es escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque al escuchar el Evangelio viene la confianza en Dios, viene la fe en Dios que necesito para vencer el mundo. Amén. Primera de Juan 5, por favor, en palabra de Dios para todos. Si yo estoy constantemente escuchando la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Mi confianza en Él, mi fe en Él va a ser grande. ¿Y por qué necesito eso? Porque obviamente yo necesito tener confianza en el Señor para poder, valga la redundancia, confiar en lo que su palabra dice. Si yo escucho la palabra de Dios, y obviamente no son ustedes porque muchos de ustedes vienen entre semana, pero si yo escucho la palabra de Dios una vez cada 3, 4 semanas, mi confianza en Él, mi fe en Él va a ser muy, muy pequeña. Amén. Entonces, la intención mía de esta tarde es que ustedes entiendan la importancia de estar escuchando el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús cuando llegaba a una ciudad? Lo que hacía era
hablar el evangelio, dar las buenas noticias. Y eso que él hacía causaba que la gente a su alrededor, la gente que le escuchaba, tuvieran la confianza en él, y ahorita lo vamos a ver, para decir cosas que de otra manera no lo hubieran hecho. ¿Qué te pedí, perdón? 1 Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque es importante tener confianza en el Señor o tener fe en el Señor. Porque esa fe, esa confianza es la que necesitamos o es la que nos hace vencer al mundo. Un ejemplo, algo que todos ustedes, y ahorita se los dije nuevamente, algo que todos ustedes usan: toda mi casa será salva. Eso es tener una confianza en una palabra del Señor. ¿Cuántos están viendo, o cuántos, ven algo diferente a lo que dice la palabra de Dios? Algunos no tenemos a nuestros hijos acá, algunos tenemos a nuestros hijos haciendo otras cosas totalmente a lo que quisiéramos que estuvieran haciendo. Pero porque tengo la confianza, digan la confianza, en la palabra de Dios, pues yo descanso en eso. Ustedes no me ven a mí preocupado porque mi hijo Benjamín no viene a los servicios. Ustedes no me ven que no duermo en las noches porque él no está aquí. No ven que estoy llorando, me arrodillo acá orando antes del servicio y le pido al Señor que mi hijo Benjamín llegue a los servicios. No, yo tengo una promesa de parte de Dios: toda mi casa será salva. Y porque tengo la confianza en el Señor, en esa palabra, es que puedo estar tranquilo. Pero quisiera que todos entendiéramos hoy esto. Si usamos la misma confianza en el Señor, no solamente en esa palabra, sino en muchas otras que tenemos, podríamos decir realmente que no hay problema que yo tenga que no esté la solución en la palabra de Dios. Porque obviamente el hecho de que uno de mis hijos no esté aquí, para mí es un problema. Pero la solución está en la palabra de Dios. Toda tu casa será salva. Amén. Entonces, así como está ese ejemplo, quisiera que ustedes, cualquiera que sea el problema que tengan, piensen en que la solución está en la palabra de Dios. Nos quedamos en 1 Juan 5:4. Ya vemos que la fe es la confianza en la palabra de Dios, y esa confianza es la que nos hace que venzamos al mundo. Digan conmigo: el poder de Dios está en su evangelio. Ahora me preguntarán ustedes, ¿qué poder hay, Pastor Arturo, en el evangelio? ¿Qué poder hay en las palabras del Señor Jesús? Vamos a Lucas 8, del 40 al 55, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Y hemos visto esto anteriormente, ya lo hemos visto conmigo, ustedes lo han visto con Pastor Ana. Pero obviamente el mostrarles este ejemplo, creo que los ayuda a ustedes a ver cómo la palabra de Dios causa en nosotros que tengamos esa confianza que muchas veces no tenemos en ciertas áreas de nuestra vida. Les decía hace un momento que ¿cómo puedo yo estar tan tranquilo si yo sé que uno de mis hijos no viene a la iglesia, que no está en las cosas de Dios, que está alejado del Señor? Porque tengo una palabra de parte de Dios. Y eso debe ser más que suficiente para que mi confianza en el Señor me dé ese descanso que yo necesito. Yo quisiera que ustedes, cualquiera sea el problema que tengan,
cualquiera sea la situación que ustedes tengan, busquen en las Escrituras una palabra que resuelve ese problema. ¿Por qué? No van a ver el resultado inmediatamente, pero van a tener esa confianza, digan confianza. Van a tener esa confianza en el Señor, que la palabra que Él les da, Él la va a cumplir. Porque ustedes me podrían preguntar a mí ahorita, sí, Pastor Arturo, usted tiene una palabra, pero yo hace meses que no veo a su hijo por acá. Correcto. Pero tengo una palabra de parte de Dios. Y esa palabra de parte de Dios hace que mi confianza en Él sea tan grande que simplemente yo descanse y diga, bueno, yo tengo una promesa de parte de Dios, yo confío en su palabra y yo sé que eso va a pasar. La intención de esta tarde es de que ustedes, uno, sepan de que cualquier problema que tengan, ustedes pueden encontrar la solución en las Escrituras. Pero para poder saber cómo buscar esa solución, para saber cuál es la solución a ese problema, ustedes tienen que estar constantemente escuchando la palabra de Dios. Ustedes no pueden ir a la escuela y aprenderse la tabla del 4 y pretender que saliendo de ahí sepan resolver todos los problemas con todos los números porque solamente saben la tabla del 4. Sí aprendieron en la escuela la tabla del 4, sí saben lo que es la tabla del 4, ¿no? 4 por 2, 4 por 1, 4 por 4. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que ir a la escuela y aprenderse todas las tablas de multiplicar? ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida nos sirvió para algo. De esa misma manera, cuando ustedes vienen a la iglesia y tal vez digan, ¿sabes qué? El tema que está tocando Pastor Arturo ahorita me es relevante porque no tengo yo ese problema. Pero nos estamos preparando, nos estamos preparando para que cuando tengamos ese problema, sepamos qué dice la palabra de Dios. Tal vez ustedes no tienen hijos ahorita y digan, bueno, Pastor Arturo, qué bien por usted que tiene una palabra de Dios de que toda su casa será salva. A mí no me aplique ese problema porque yo no tengo hijos todavía, pero algún día los tendrás. Y algún día sabrás que la palabra de Dios dice que toda tu casa será salva. Y podrás decir, gracias a Dios, tengo una promesa de parte de Él, tengo una palabra de parte de Dios, que toda mi casa será salva. Amén. Entonces, mi intención esta tarde, queridos hermanos, es que ustedes se vayan con un problema solucionado para que sepan cómo aplicar este método de saber cómo en la palabra de Dios están las soluciones a nuestros problemas. Nos quedamos en Lucas 8:40. Ya hemos visto esto anteriormente, pero como les vuelvo a repetir, en esta escritura hay mucha información. 8:40 dice, cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo habían estado esperando. Diga, lo estaban esperando. ¿Qué hacía el Señor Jesús cuando llegaba a las ciudades y a los pueblos? Sí, pero antes de sanar, ¿qué hacía? Enseñaba. Digan, enseñaba. Daba las buenas nuevas. Cuando el Señor Jesús llegaba a una ciudad, curaba, sí, sanaba, pero nos dice la Escritura que Él llegaba a enseñar. Y obviamente, como dijo Pastor Ana el otro día, no podría cada vez que dicen que llegaba a una ciudad decir que llegaba a enseñar, porque ya lo dijo en otras partes. Entonces debemos de asumir que el Señor Jesús cuando llegaba a una ciudad llegaba a enseñar. ¿Ok? Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo habían estado esperando. ¿Sí están leyendo ahí? En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Pregunta, ¿qué había escuchado Jairo? Podrían decirme ustedes, bueno, Pastor Arturo había escuchado buenas noticias, que el Señor Jesús
sanaba enfermos. ¿Su confianza en Él era grande o no? Porque yo no puedo ir a alguien y decirle, oye, cura a mi hija, si no confío en esa persona. Entonces, hay que darnos cuenta aquí la importancia que tiene el escuchar la palabra de Dios. Jairo debió haber escuchado lo que el Señor Jesús decía, por ende su confianza en Él, su confianza en lo que Él podía hacer, le daba esa valentía a Él de ir y decir, Señor Jesús, por favor, ven conmigo para que sanes a mi hija, la cual estaba muriendo. ¿Qué había escuchado Jairo? Había escuchado posiblemente las buenas noticias. Había oído los milagros del Señor Jesús, el evangelio que Él enseñaba. Porque se acercó a pedirle lo que le pidió, que sanara a su hija. ¿Tenía confianza en el Señor? Obviamente que sí. Jesús se fue con Jairo, mucha gente los siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma, Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Vamos a ver, porque es muy importante lo que dice Marcos 5 del 21 al 43, por favor. Marcos 5 del 21 al 43 en la traducción en lenguaje actual. Entonces, estamos viendo en esta historia que el Señor Jesús llega a una ciudad, predica el evangelio, da las buenas noticias. La gente ya ha venido escuchando de Él en otros lugares, ya sabe lo que el Señor Jesús hace, ya sabe lo que el Señor Jesús dice. Su confianza en el Señor Jesús ha empezado a crecer, de tal manera que cuando el Señor Jesús llega a su pueblo, lo que hacen ellos es acercarse a Él y decirle, Señor Jesús, ven conmigo, sana a mi hija. Señor Jesús, cúrame de este mal. ¿Por qué? Porque ellos escuchaban la palabra de Jesús, ellos escuchaban el evangelio. Yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con esa idea, que el escuchar la palabra de Dios, el escuchar el evangelio de Dios, hace en nosotros que nuestra fe o nuestra confianza en el Señor crezca de tal manera que problema que se nos presente, problema que sepamos qué solución tiene en la Escritura. Y tal vez en ese momento no veamos la solución, tal vez digamos, Señor, tu palabra dice que toda mi casa será salva, pero mi hijo ahorita no sé ni siquiera dónde está. Pero tu palabra dice esto, y yo confío en tu palabra, y yo sé qué va a pasar, y ya está solucionado el problema. Eso es donde debemos de llegar todos nosotros. El domingo pasado compartí con ustedes el problema que yo tenía, que yo no reconocía, que era el maltrato que pasaba con mi mamá, que le hablaba muy feo. Pedí perdón delante de todos ustedes a ella. Igualmente lo reconocí con muchos de ustedes, que al negar yo mi problema, al negar ese problema que yo tenía, no iba a la Escritura a buscar ese problema. ¿Cuántos saben que para que busquen el problema, para que busquen la solución del problema, primero tienen que reconocer que tienen un problema? Ustedes no van al dentista nada más por ir, a nadie le gusta ir al dentista, pero cuando les duele la muela y tienen un problema, ¿en quién es el primero que piensa? En Pastora, no, ¿quién dijo en Pastora? En el dentista. En el primero que pensamos cuando tenemos un problema es en el dentista. Así, de esa manera, en quien debemos de pensar primero cuando tenemos un problema es en la palabra de Dios. Pero no solamente pensar en la palabra de Dios, sino saber la solución a ese problema. ¿Dónde estamos? Marcos 5:21. ¿Qué traducción es? Dice así: Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hijita está a punto de morir, por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella
para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Ahora una pregunta. ¿Cómo se le ocurrió a Jairo todo lo que dijo? Venga usted, ponga sus manos, cuando ya se estaba muriendo su hija. ¿Por qué creen ustedes? Porque escuchó lo que el Señor Jesús hacía, porque escuchó lo que el Señor Jesús decía, porque escuchó. Digan conmigo, ellos escucharon. Lo que están haciendo ustedes ahorita. Ustedes ahorita están escuchando el Evangelio, no solamente lo que yo les estoy diciendo, sino lo que estamos leyendo en las pantallas, que es la palabra de Dios. Ustedes están escuchando el Evangelio. Jairo escuchó algo de parte del Señor Jesús. Jairo escuchó algo de parte del Señor Jesús, que le dio esa confianza de decir, de ir con él en el momento en que su hija se estaba muriendo y decirle al Señor Jesús, vamos a mi casa, pon las manos sobre mi hija para que ella pueda vivir. No dijo, a ver si le pasa algo, a ver si puedes hacer algo tú por ella. Me han dicho que de repente si tú vas, ella puede. No, él dijo directamente lo que él confiaba que iba a pasar. Vamos para que tú pongas tus manos sobre ella para que ella viva. Díganme ustedes si él no tenía confianza en el Señor Jesús. Amén. Jesús se fue con Jairo, mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años, ya lo vimos anteriormente en otro evangelio. Perdía mucha sangre, dice, y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. Imagínense esa mujer sangrando todo el día, todos los días. Acá viene lo que yo quisiera que ustedes lean y se vayan con esto esta tarde. La mujer había ¿qué? A ver, me voy a subir acá porque de repente de acá abajo no los escucho bien, porque no creo que estén viendo abajo. La mujer había ¿qué? Digan, la mujer había oído. ¿Qué están haciendo ustedes ahorita? Están oyendo la palabra de Dios, están oyendo el Evangelio de Dios. Su confianza, la fe de ustedes está aumentando hoy porque están oyendo la palabra de Dios. Esta mujer oyó de Jesús. Oyó de tal manera, dice la Escritura, la mujer había oído hablar de Jesús. Recuerden que al principio vimos cómo el Señor Jesús llegaba a lugares y hacía milagros como el de este hombre que estaba endemoniado. Y la gente al ver este milagro iba corriendo y decía en los pueblos lo que el Señor Jesús había hecho. Entonces esta mujer de alguna manera oyó a alguien hablar acerca de Jesús. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. E inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ella estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él, entonces miró a la gente y se preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron, mira, ¿cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa? Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada. ¿Por qué? Díganlo con más ganas. Hija, has sido sanada. ¿Por qué? Hay que confiar en Dios. Yo quisiera que esta tarde ustedes se vayan con esto, sabiendo que si tenemos esa confianza en Dios, vamos a empezar a ver los milagros que necesitamos ver en nuestra vida.
Les estoy dando este ejemplo por algo. La mujer escuchó acerca de Jesús. La mujer se dijo, si hago esto va a pasar esto. Y pasó. Y Jesús le dijo, tu confianza en mí, ¿qué? Te ha sanado. Amén. ¿Aprendieron algo? Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es clara, tu palabra es precisa, Señor. Hoy nos vamos con un entendimiento nuevo, Padre. Un entendimiento de que nuestra confianza en ti causa esos milagros que tanto necesitamos, Señor. Y tu confianza en ti, nuestra confianza en ti, Señor, viene por el estar escuchando tu palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, estar siempre escuchando tu palabra. Siempre estar escuchando tu evangelio, Señor. Esa palabra que nos transforma, que nos cambia nuestra manera de pensar, Señor. Nuestra manera de vivir. Tu palabra, Señor, es la que nos cambia, la que nos transforma. La que hace en nosotros que cambiemos nuestro pensamiento. Y esta tarde, Señor, hemos venido a tu presencia con algo hermoso para ti. Tu palabra dice, Señor, que si te ponemos a prueba en esto, tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás abundantemente. Y nosotros tenemos esa confianza en ti, Señor. Tenemos esa fe, esa confianza en tu palabra, confianza en que lo que tu palabra dice, eso pasará, Señor. Padre, gracias porque estamos siempre escuchando tu palabra. Y tu palabra nos ha dado esa confianza, Señor, para saber que nuestra vida no depende de un cheque, no depende de una mensualidad o de un pago semanal, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú nos das esa promesa, Señor, que si nosotros traemos nuestros diezmos y ofrendas a ti, tú abrirás la ventana de los cielos y derramarás como abundantemente sobre nosotros. Y por eso, Señor, porque confiamos en tu palabra, porque sabemos que tú no mientes, Señor, y que tu palabra se va a cumplir, hoy hemos venido, Señor, con algo hermoso para ti. Hoy te traemos nuestros diezmos, hoy te traemos nuestras ofrendas, Señor, porque nuestra confianza está en ti, Señor. No en nuestro trabajo, no en nuestras rentas, no en lo que tenemos en el banco. Nuestra confianza está en ti. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Quisiera que todos los sugieres nos ayudaran con sobres, por favor. Levanten la mano todos los que necesiten un sobre. Jóvenes, si necesitan dar su diezmo, su ofrenda, por favor, vayan con sus papás. Nadie debe venir a la presencia del Señor con las manos vacías.
¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Gracias, Padre, por permitirnos sembrar. ¿Qué les parece si antes de despedirnos quisiera que pase... ¿Dónde está Martita? No, se me esconda Martita. ¿Quién más? Lucero. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar por ellos. Es sus cumpleaños. Y yo quisiera que antes de irse también la saluden y saluden a todas las madres que hoy hoy celebran el Día de las Madres. Y al final, si alguien necesita una oración, pueden pasar acá al frente. Los ancianos van a estar aquí al frente con nosotros por si necesitan alguna oración. No sé si los Isaac, Alfredito quieren subir a estar con su mamá. No sé si la hermana Erika quiere subir a estar con Lucero. Por favor, suban, abrácenlas. Alfredito, no te chupes bien, hijo. Isaac, ¿dónde está eso? Se esconden todos. Suban, hijos, para orar por su mamá. Venga. ¿Y quién puede ayudarme a tomar fotos? Necesito algún fotógrafo o fotógrafa. Gracias, hijo. Extiendan sus manos, vamos a orar, por favor. La hermana Erika o el hermano Arturo, por favor, acompáñenme con su hija acá. Extiendan sus manos, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la vida de Martita, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú la pusiste en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú le das un año más de vida. Gracias, Señor, porque ella está siempre apegada a tu palabra, Señor. Y siempre está en constante enseñanza a sus hijos acerca de tu palabra. Declaramos que ella va a ver maravillas en este año, Señor. Tú la unges, Señor, tú la proteges. Tú le das las fuerzas que ella necesita, Señor. Te damos tantas gracias por su vida, Señor. Gracias porque ella no conocerá hospital, ella no conocerá policía en su casa. Ella está protegida por ti, Señor. La bendecimos, Señor, y te agradecemos tanto por su vida. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por Lucero. Esta joven, Señor, que desde muy temprana edad tú la has puesto en tu camino, Señor. Gracias por sus padres, porque ellos siempre la tienen en constante entendimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú le das a ella un año más de vida. Tú la escogiste desde el vientre de su madre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ella crecerá para ser una bendición para sus padres. Ella crecerá para ser una bendición para su papá, para su mamá. Nuestros ojos lo verán, Señor. Ella siempre estará pegada en las cosas de Dios. Ella siempre estará apartada para ti, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por su vida. Y declaramos que no hospital la conocerá, no policía sabrá su dirección, no ambulancia necesitará ir ni siquiera cerca de donde ella está. Gracias, Padre, por su vida. Gracias, Padre, por la vida de sus padres. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Gracias por haber venido y los esperamos hoy a las 6:30. Amén. Que tengan muy buenas tardes.
amamos, mamá. Chis,